Bien, amigos televidentes, tal como lo hemos indicado, nosotros a partir de la próxima semana Radio Azul de Arequipa estará en cadena efectivamente con RBC Televisión. Estaremos en etapa de prueba, además de la expansión satelital que tiene ya RBC Televisión. Vamos a saludar a don César Augusto Dávila, director del diario El Hermanón, y le damos la bienvenida en el programa. ¿Cómo está, don César Augusto? Muy buenas noches, Rafael. Te saludo cariñosamente, dándote la bienvenida, y también saludo a las amables personas que nos reciben cariñosamente en sus hogares. Bien, y tal como lo hemos anunciado desde muy temprano en RBC Televisión, está con nosotros el doctor Marcos Ibaceta, jurista, asesor legal de RBC Televisión, columnista del Diario Expreso, además de conferencista y catedrático universitario. Bienvenido al programa, doctor Marcos Ibaceta. Buenas noches, muchas gracias, y el saludo semanal de siempre, del día lunes, a todos los televidentes. Correcto. Quisiera entrar en materia, y el doctor Marcos Ibaceta, quien ha participado de manera muy activa en una declaración que llamamos aquí histórica, porque va a unificar a los radiodifusores de nuestro país y que van a enfrentar una serie de problemáticas, es cierto, como se verá en el transcurso del programa. Pero queremos dar cuenta de la cobertura en estos días, de la conferencia de prensa de APER TV en Arequipa, de la instalación de la Dirección Regional de APER TV en esta ciudad, así como de la primera convención descentralizada que diéramos cuenta días anteriores a través de enlaces telefónicos desde la Ciudad Blanca. Como informó el diario Noticias de Arequipa, este acontecimiento aquí lo tenemos en página 2, ahí lo vemos, página 2 del diario Noticias, aquí está Diario Noticias Arequipa, y la nota dice lo siguiente: primera convención de radioemisoras de Arequipa. Con la finalidad de unir esfuerzos, la Asociación Peruana de Radio y Televisión APER TV convocó a la primera convención regional de medios radiales de la ciudad de Arequipa. El presidente de APER TV, Ricardo Belmont Casinelli, dijo que esto se hace con el objeto de unir esfuerzos y competir contra las grandes empresas, que son corporaciones, ¿no? La siguiente convención se realizará en Cusco, da cuenta este documento de Arequipa. Belmont Casinelli dijo que son 3.500 emisoras reguladas y más de 1.000 canales de televisión, y que los medios piratas, así es, los medios piratas perjudican el libre desenvolvimiento en el mercado. Tenemos también otro diario, en este caso es Correo de Arequipa en página 12, vamos a ver aquí la página, acá lo tenemos, página 12 de Correo de Arequipa, y la nota está en la parte inferior de esta página. Cuestionan a APDAI, Asociación Peruana de Radio y Televisión. Representantes de la Asociación Peruana de Radio y Televisión APER TV, mediante conferencia de prensa realizada en el Hotel Libertador, renovaron los votos de unificar a los medios de comunicación. Son más de 600 empresarios que reúne APER TV. La unión va a fortalecernos para poder vencer a la mafia de las 4 cadenas nacionales que se llevaron alrededor de 250 millones de dólares en los últimos 15 años en publicidad estatal. Aquí da cuenta entonces Correo de Arequipa. Otro medio de comunicación es La República, diario La República, con la edición del sur, La República Sur, en la región de Arequipa. Aquí está: piden que se descentralice la publicidad del gobierno. Aquí aparecen unas declaraciones del presidente de APER TV, don Ricardo Belmont Casinelli, en esta importante reunión de Arequipa. Bien, y el día de ayer, agradeciendo siempre al Diario Expreso, pudimos publicar este artículo, acá lo tenemos, columna Más allá de la noticia, domingo 6 de octubre de 2013, APER TV, declaración de Arequipa. Vamos a entrevistar entonces, como primera instancia, las impresiones sobre esta declaración para ir entrando en materia cada uno de sus puntos, con el análisis también de don César Augusto Dávila, de lo que corresponde a la radiodifusión peruana. ¿Cuál es la coyuntura actual, doctor Ibaceta, de la radiodifusión peruana? Bueno, en primer lugar, nadie se ha preocupado de los radiodifusores peruanos, de los pioneros de la radiodifusión, que contribuyeron precisamente, o que a través de ellos se consolida la idea de la peruanidad, porque nuestro estado no llegaba a ningún sitio, sino que fueron las radios locales, las radios regionales, las que iban propalando al Perú y nos hacían conocer el Perú.
Yo soy selvático y de Perú no conocía absolutamente nada, sino por las radios que llegaban de noche y las radios locales. Ahora, cuando se entra al proceso de globalización, era evidente que los mercados se amplían, pero para que se amplíen los mercados, los capitales también tienen que unirse y aliarse. Y los capitales no tienen nacionalidad. Por lo tanto, ahí se iba a producir un gran conflicto. Corporaciones muy fuertes iban a posicionarse en el mercado y los pequeños radiodifusores de todo el Perú quedaban a merced de la voracidad de las corporaciones, porque quieras o no, una corporación siempre quiere tener más y mayor control. Entonces, en el pensamiento colectivo. Pero por otro lado, una corporación que une nacionalidades y que une capitales no tiene identidad. Por lo tanto, eso podía colisionar en el interior del país con la mentalidad todavía que se identifica culturalmente con el terruño y con las tradiciones que uno trae. Entonces, APER TV se percata de que si andan solos los radiodifusores nacionales, realmente no tienen posibilidad de competir, porque ya hemos visto que sus equipos son casi precarios, usan poca tecnología, sus costos son mínimos, y en hablar de costos es una situación asimétrica, porque una cosa son los costos para las corporaciones que se mueven en las urbes grandes y que inclusive participan en gran medida en la publicidad del Estado, que de acuerdo a las informaciones suman alrededor de 300 millones, no sé si de soles o de dólares al año, pero que no llegan a la radiodifusión local. Ellos tienen que defenderse con avisitos de instituciones, de academias, de gimnasios, de escuelitas. Es decir, si uno ve el manejo de costos, ¿cómo va a haber tecnología con esos costos tan bajos? Y el otro factor que distorsiona es el tema de la protección de la propiedad intelectual, de los derechos de autor. Nadie está en contra de eso, pero los radiodifusores dicen lo siguiente: me cobran por algo que yo coloco en el aire, pero sin saber a quién le pertenece. Porque simplemente las sociedades que protegen a los derechos de autor no hacen saber a los radiodifusores a quienes protegen, ni qué temas, ni qué obras son objeto de protección. Por lo tanto, todos estamos ciegos. Pero no solamente eso, no solamente es el problema de los radiodifusores, sino que como ellos no lo conocen, cuando uno de nosotros, ejercitando su derecho de información, conecta a una radio, quiere escuchar la información, pero la radio transmite música. Y nosotros no sabemos de quién es la música y quién protege al autor de la composición o de la obra. Y en los locales comerciales, chiquitos, si son grandes, no sé si hay el problema, pero chiquitos, se va a escuchar una radio. Pero si esa radio propala música, entonces se va a multar al dueño del establecimiento comercial. Entonces estamos en una imposición de multas y de cobranzas en cascada, sin ningún reglamento claro, porque está colisionándose el derecho de protección a los derechos de autor, pero también el derecho a la información. A mí no me pueden privar de prender una radio y escuchar lo que la radio dice. Que me digan cuáles son los derechos que están protegiendo para yo no escucharlo y tomar solamente las informaciones que provienen de la radio. Entonces, si hablamos de costos, los costos que se imponen a las corporaciones se imponen también a las radios pequeñas. Entonces están en una situación muy difícil, muy difícil, que si no se unen utilizando una tecnología de todos para todos y de uno para todos, realmente van a ser presa fácil de la voracidad de las corporaciones y van a desaparecer. Y sería lamentable eso, porque le quitan el nexo de identidad a la población de base con el Estado. Y entonces otra vez se generaría un vacío psicológico, que es peligroso. Correcto, este es un primer análisis, vamos a incidir más en esta declaración que tengo aquí. Vamos a saludar antes a Yanina, que está con nosotros y ya está recibiendo correos electrónicos. Primero, la bienvenida a Yanina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, empezando una nueva semana, dándole la bienvenida, señor Rafael. Bueno, y esperando ya que participe a través de nuestro correo electrónico hableelpueblo@rbctelevisión.com. Así es, muchas gracias, Yanina. Están invitados entonces, amigos, a escribir a nuestro correo más adelante. Después del primer tema, que es la declaración de Arequipa, estaremos analizando la coyuntura política con Julián Cortés, director de noticias de RBC Televisión, y el periodista Raúl Wiener. Mencionó el doctor el punto 5. Quisiera dar lectura, amigos televidentes, pueden seguirnos, estamos dejando registro de esta importante declaración que por obvias razones algunos grupos económicos y mediáticos han tratado de ignorar, pero mención especial tienen los radios de Arequipa. Quisiera mencionar a Radio Nevada de don Leopoldo Rondón, una importante emisora que está batallando por principios y valores en la Ciudad Blanca. Saludamos a todo el equipo integrante de Radio Nevada de Arequipa, también a la radio Melodía de don Hermógenes Delgado, a todos sus periodistas y equipo técnico, Radio Melodía en Arequipa. Fíjense ustedes, aquí está el punto 5 y dice lo siguiente: alertar al país acerca del perjuicio económico que viene generando el mal planteamiento de los cobros que realizan las denominadas ABDAI y UNIMPRO, materializándose el abuso del derecho en contra de radiodifusores y consumidores de medios audiovisuales. Y a renglón seguido, el punto 6 de esta declaración: proponer a las autoridades y la sociedad peruana encontrar canales que armonicen tanto los derechos de autor como los derechos de los radiodifusores y consumidores, sin perjuicio a la acción y al rol que desempeñan cada una de las partes mencionadas. Entonces, Augusto Dávila, ¿cómo está analizando usted la cuestión esta de los cobros de ABDAI? En realidad, cuando un derecho se distorsiona o se incurre en abuso del mismo, la cosa es sumamente negativa y termina por desnaturalizar la intención primigenia que dio paso a estas asociaciones, porque estas asociaciones empiezan a surgir allá por los años 60, 62, por ahí, tratando de proteger el derecho de los autores nacionales para que sus composiciones les redituaran algún beneficio al ser transmitidas. Pero ahora vemos que esta cosa ha llevado a un avance ya invasivo que está incluso generando, me parece que una de estas asociaciones sea propietaria por invasión de unas 15 pequeñas radios que no pudieron cumplir el pago ni las multas que habían generado. Vamos a mostrar cómo presentó el diario El Hermanón. Radiodifusores se pronuncian en Arequipa. Vamos a ver, usted puede conocer más detalle ahí en la fotografía. Precisamente es una fotografía que corresponde a la conferencia de prensa realizada en la Ciudad Blanca. Podemos distinguir a don Alex Samaniego de Radio San Borja, de Radio Metropolitana, Onda Digital y Éxito, don Pedro Tello. También está Sandro Navarro, que es director regional de APER TV en Cerro de Pasco, en Pasco, el fundador de APER TV, fundador de Habla el Pueblo, Ricardo Belmont Casinelli, el doctor Marcos Ibaceta y Edgar Saldaña, dueño de Radio Comas y Radio Canto Grande, también en esta fotografía. Bien, amigos televidentes, doctor Marcos Ibaceta, además del asunto de ABDAI, cuando se habla de esta declaración que acabo de leer, habla de armonizar derechos. ¿A qué otros derechos se refiere? El de los radiodifusores. Nosotros, cuando escuchamos una música, ¿cómo se puede armonizar? ¿Qué orientación se puede dar a las autoridades sobre este problema? Yo creo que las autoridades deben trabajar en un reglamento, porque tenemos el derecho de protección a la creación intelectual, pero también tenemos el derecho de protección al consumidor. Los consumidores tenemos derecho a que se nos dé la información para decidir si consumimos o no lo que se nos oferta. La música es una oferta, pero nosotros, sabiendo de qué música se trata y de qué autor, podemos decir no lo consumo. El problema es que si uno prende una radio y esta se escucha en la calle, pasa alguien de ABDAI y se mete a nuestra casa y nos va a decir que nos cobra también. Una pequeña bodega cuyo propietario escucha noticias y por allí en la radio ponen una canción y esto se proyecta a la calle y a los consumidores en la bodega, que son de las pequeñitas, pasa ABDAI y también impone una multa, pero la multa es igual a la que impone en Lima.
igual a la que imponen Gamarra, se la imponen también al del pueblito más alejado del Perú. Por lo tanto, aquí hay dos situaciones en conflicto. Derecho a la protección de la creación intelectual, pero también el derecho a la información y mi derecho como consumidor. Entonces, nadie sabe qué se oferta, ni a quién pertenece, tampoco sé si me gusta o no me gusta, y tampoco se me deja la libertad para decidir, bueno, pues si esto no me gusta y está protegido, bajo el volumen o cambio de dial. Entonces todo eso tiene que estar reglamentado porque si no el abuso es grande. La principal denuncia que hay que investigar en Arequipa es esa, la de que ya contarían con 15 radios los de Abday, ¿no? Entonces simplemente porque estamos viviendo a ciegas. En un país institucionalizado nadie puede estar a ciegas, los derechos tienen que estar perfectamente delineados para saber por dónde caminamos. Eso se llama institucionalidad. Correcto. Comentario de don César Augusto Dávila y luego vamos a ver los documentos que corresponden a esta declaración. Usted lo va a tener en pantalla en este acontecimiento histórico de unión para los radiodifusores. Si atendiéramos a los principios que alegan estas asociaciones, tendríamos entonces que también someter a multa, derecho y a una forma de proteccionismo a los pensamientos, a los discursos y a todo lo que se diga por la radio. Entonces llegaríamos al momento en que si yo digo, por ejemplo, Padre nuestro que estás en los cielos, ya no podrían proteger los derechos de autor a quien pronunció primero esas sacras palabras, sino tal vez me los protegerían a mí o se lo llevarían como ese derecho reservado y no sabemos dónde va ese dinero. Bien, amigos televidentes, un comentario, un partido político me invitó a una conferencia no hace mucho en Barranca y como parte de las actividades de esa conferencia había también música. Y se apareció un tipo de Abday prepotente a querer cerrar el local político. Increíble lo que ocurre, ¿no?, en nuestro país. Por acá se mencionó de matrimonios. Usted va a un matrimonio y Abday está en la puerta queriendo cobrar también por la realización de... O por la marcha nupcial. Por la marcha nupcial. ¿A quién le pagarían los derechos por la marcha nupcial? Bueno, Mendelssohn yo creo que ya no está con nosotros. Muy bien, vamos a ver en pantalla entonces este documento histórico. A todos los periodistas les decimos, aquí está un documento que tiene que ser comentado, analizado. Declaración de Arequipa, dice: los radiodifusores nacionales reunidos en la ciudad de Arequipa los días 1, 2 y 3 de octubre de 2013 con motivo de la primera convención descentralizada de la Asociación Peruana de Radio y Televisión, APERTV, inspirados en nuestro compromiso, deberes y aportes frente al Perú, nuestra patria, tierra de nuestros ancestros y de nuestros hijos, declaramos. Fíjense, voy a leer uno, ahí se ve las firmas de las personas, también las actas de los vocales y representantes ya nombrados, pero vamos al primer punto. Valorar, respetar y promover la noble misión y el trabajo diario de los radiodifusores en pro del desarrollo integral del país, tanto en su esfera material como moral. Quiero mencionar de manera especial, aquí ustedes han visto en pantalla las firmas, vamos a ponerlo aquí ahora a la cámara, aquí está la firma del presidente de APERTV, Ricardo Belmont Casinelli, la firma de Alex Samaniego Pleticochi, vicepresidente, dueño de Radio San Borja, Pedro Tello Benítez, del grupo Onda, Radio Metropolitana destaca, Onda Digital, Éxito, Edgar Saldaña Reategui, de Radio Comas y Radio Canto Grande. Salvador Otoya no estuvo presente, desde aquí le enviamos un abrazo fraterno, habida cuenta de que hay algunos problemas con su salud, la solidaridad de todo nuestro equipo para Salvador Otoya, gran radiodifusor también, Radio Papá, Radio Moderna, como todos la conocemos. Sandro Navarro Monteagudo, director regional de Pasco, y se avanza en esa institucionalidad que mencionaba el doctor Marcos Ibaceta, la institucionalidad de la radiodifusión peruana. Sandro Navarro es un hombre que está llevando adelante un liderazgo importante en Pasco. Jorge Góngora Navarro, flamante director regional de Arequipa, y Hermógenes Delgado Torres, vocal de la región Arequipa. Vamos a mencionar también, además, radiodifusores. En el transcurso del programa vamos a ir a una pausa y al retornar, ¿cómo reconstruir moralmente nuestra patria? Habida cuenta que el primer punto de la declaración de Arequipa habla de ese tema. ¿Cómo hacerlo desde la radiodifusión peruana? Regresamos con el doctor Marcos Ibaceta, don César Augusto Dávila, Yanira ya con los correos electrónicos, tras la